días, bienvenido un día más aquí a Gualito Camina. Hoy es la quinta etapa de este camino mozárabe desde Málaga. Hoy la quinta etapa me debe de llevar a Encinas Reales desde Villanueva de Algaidas. Hay un pueblo en medio, Cuevas Bajas, que será la última localidad malagueña de la provincia de Málaga. Después de pasar esa localidad, que por cierto no tiene servicios, creo, hay un puente sobre el río Genil y una vez que lo cruce estaré en la provincia de Córdoba. Por lo tanto, me despido de mi tierra en esta etapa. Este lugar donde me encuentro, Villanueva de Algaidas, digamos que está bien arriba. El camino te obliga a bajar hasta aquí, hasta el lecho del arroyo del Bebedero. Y sobre el arroyo del Bebedero hay un sendero muy guapo, muy bonito de cruzar, y ahora voy a cruzar el puente para empezar a subir hacia la siguiente localidad que se llama La Atalaya. A partir de ahí es subida y subida hasta un alto de unos 700 metros de altura y después ya descenso. Una vez cruce el puente Genil entramos ya en la cuenca de lo que viene siendo el Guadalquivir, por lo tanto ya dejamos ya la montaña, dejamos la Sierra Quebrada que hemos tenido hasta ahora. Hay que decir que la provincia de Málaga es muy montañosa, lo que viene ya a partir de esto, a partir de ahora ya es bastante más plano, bastante más llano, no obstante espero encontrar unos paisajes que valgan la pena. Por lo tanto, hoy los puntos álgidos para la etapa de hoy es abandonar Málaga, cruzar el puente sobre el río Genil, y sobre todo y más importante, esta tarde se presenta ahí en Encinas Reales, después de volar desde Palma y coger un autobús en Málaga, se presenta aquí ahora mi pareja, con lo cual los últimos 3 días los caminaremos juntos, una gran alegría para mí, ir acompañado y sobre todo de ella. Así que nada, vamos a ver qué tal va la etapa. Os comento, el albergue fantástico, he dormido estupendísimamente, hemos ido al final 3. Bertrand, el francés, no se ha presentado, no sé si estará en otro sitio o habrá alquilado un hostel o un hostal, no lo sé, no tengo ni idea, y por lo tanto hemos dormido bastante bien. He desayunado al lado, restaurante bar Pedro, donde he comido un churro. Pensaba que iba a ser poco, pero al final el churro era grande y me he quedado saciado. Luego intentaré tomar algo más y si no, llevo. Así que no sé. Ah, sí, os voy a comentar algo, pero lo voy a comentar un poquitín más adelante. Os decía hace nada que os contaría algo más tarde. Bueno, no voy a tardar nada porque estoy encarando al fondo el Cerro de la Cruz, que es donde tengo que subir. No sé si... no lo veo yo muy bien, pero bueno. Es allí arriba, no es mucho, de hecho extendido creo, o veo que parece ser que extendido. Pero bueno, cuando empiece a subir seguramente no me voy a parar a comentarlo. Lo voy a comentar ahora. Cuando el que haga este camino o quiera hacer este camino,
sepa que al salir de Villanueva de Algaidas va a pasar por las ruinas de un convento franciscano. Convento franciscano fundado por el duque de Osuna en el siglo XVI. Se trata de Nuestra Señora de la Concepción, si no me equivoco. Y si me estoy equivocando, aquí debajo vais a ver bien escrito el nombre. Entonces, son ruinas, efectivamente. No obstante, todavía se observa, yo creo que alguna policromía. Y de hecho, en una de las paredes de lo que es el farallón del mismo terreno, hay como una especie de cuevas construidas a modo de convento rupestre. Ha sido interesante la visita, pero sobre todo es que ha sido muy afortunada, porque eso está totalmente vallado. Evidentemente, repito, son unas ruinas, puede caer algo, eso está reventado y destrozado. He leído en algún sitio que eso estuvo ocupado incluso hasta la Guerra Civil Española. Es decir, hace menos de un siglo que se abandonó y quedó en el estado en el que está. Entonces, he tenido suerte porque no creo que eso sea visitable, no tiene aspecto de que ahí entren visitas. Y si es así, yo no he visto los horarios y los desconozco si existen. Pero han aparecido, cuando yo miraba, trataba de mirar a ver si veía algo, han aparecido dos operarios que me han facilitado la entrada, porque ellos iban a hacer allí unas labores de limpieza y de cuidados. He estado 5 minutos, he dado la vuelta, pero bueno, he podido verlo por dentro y he podido también grabarlo. Y luego, además, al llegar arriba a la atalaya, superar el lecho del arroyo del Bebedero, también he podido grabar desde arriba. Os pongo imágenes, os la pondré, o la habréis visto. Siempre digo esto, pero es que nunca sé en qué momento cuando edite el vídeo sabré en qué momento están las imágenes. Así que nada, tenedlo en cuenta, a ver si vosotros también hacéis este camino, tenéis suerte de poder entrar a verlo, pero si no, ya os lo traigo igualito al canal. Venga, os dejo que empiezo a subir entre olivos, paisaje muy bonito, entre olivos, pero empiezo a subir y hablar y subir. Yo los dos pulmones los uso para respirar mientras subo. Venga, ya vamos para allá. Bueno, una vez arriba del Cerro de las Cruces, perdonad el ruido de fondo, pero hay maquinaria entre los olivares. No sé qué están tirando con una gran cuba, parece que fumiguen agua con gran fuerza. Bueno, aquí arriba se encuentra la era del Cortijo La Loma. Supongo que el cortijo o restos del cortijo puede ser esa ruina que hay allí. Esta es la loma, pero lo curioso que me ha llamado la atención al subir, bueno, ahí tenéis hito del camino, ¿vale? A ver si puedo sacarlo. Es esto. Fijaros la era. ¿Dónde está? Aquí arriba. Aquí está la era. Bueno, aquí está la era, lo que fue la era en su día, evidentemente. Queda, pues eso, el pavimentado, ¿no? A base de piedras. Y nada, he llegado arriba. Y el camino ahora coge hacia allí y hacia allí es donde nos dirigimos. Mirad lo que me he encontrado aquí, en el mirador este donde me he parado. Sílex. Me voy a llevar este trocito chiquitito. Bueno, este material, este mineral, que ya se utilizaba en la prehistoria para fabricar, bueno,
elementos para cortar, puntas de flecha, etcétera. Eso ya lo sabemos todo porque lo hemos estudiado en el colegio, ¿verdad? Pues esto además lo utilizaban mucho los romanos para las capas de afianzamiento de sus calzadas. Allí donde había este material, y si no, había que traerlo, se traía, se utilizaba mucho. Me estoy alejando de El Cedrón, pequeño poblado que pertenece, creo que a Cuevas Bajas, creo. Y he pasado por ahí por el poblado, aparte de que tiene una casa, bueno, estilo andaluz, solariega, preciosa. Tiene un horno comunal que he podido meter ahí el trasto este y he podido meterlo ahí y grabar un poco. Y además he grabado también un poco desde el suelo porque, bueno, están trabajando por ahí, no voy a levantar el dron, pero también una era como la que ya habíamos visto arriba en el Cerro de las Cruces. Nada, un pequeño núcleo muy chiquitito de casas, pero con su horno comunal, vete a saber de cuándo, y su casa guapa andaluza solariega, su era, que hoy día ya viendo cómo está, no se utiliza para labores propias de una era. Vamos a seguir bajando porque ya es bajar y bajar y bajar. Ha pasado una peregrina, que no me acuerdo el nombre, me lo ha dicho, no me acuerdo, pero es de Praga, de Chequia. Ella hoy va a Lucena, no se ha estado quedando en albergues, por eso no me sonaba de nada, y hoy va a Lucena, con lo cual esta conversación de 2 minutos que hemos tenido ahí arriba en el mirador ha sido todo el conocimiento que vamos a tener sobre esta peregrina. Sí es verdad que me ha comentado que ella hizo una vía francígena. Este es su primer camino de Santiago y precisamente ha elegido este, el mozárabe desde Málaga. Me parece que estoy viendo más sílex. ¡Mira qué piedras! Mira qué piedra de sílex. Mira. Unas piezas que hay por aquí tremendas. Ahora sale el sol, ahora se verá mejor. Bueno, venga, vamos a ir bajando hasta Cuevas Bajas, última localidad de Málaga. Buenos días. Para que arriba de esto, otra vez. Te digo esto y esto y esto, y ahí está. Es las coplas que se quedan ahí. Quiero parar con los chistes, no cae. Exactamente. Acabo de pasar, de cruzar el puente sobre el río Genil. Como ya dije, he abandonado por lo tanto la provincia de Málaga, mi tierra. Así que, bueno, hemos entrado en la provincia de Córdoba. Creo que efectivamente esa zona montañosa que hemos tenido estas 4 etapas y media, aquí cambia. Hemos entrado ya en la cuenca del Genil, que morirá en el Guadalquivir. Por lo tanto, el terreno creo que va a ser de otra manera a partir de ahora. También lo iremos viendo, por supuesto. Nada, desde Cuevas Bajas, donde por cierto me he comido un medio bocata para meterme algo más en el cuerpo, en un bar de los de antes,
con los paisanos de los pueblos, que tanto me gusta ese ambiente. Y a la salida yo tenía hoy avisado para conectarme para una charla grabada con Miguel Don Gil. Cuando salga este vídeo, esa charla que he mantenido con él por Zoom, programa que yo ni tenía en el móvil, pero que, oye, muy bien para esto de las entrevistas, o sea, conferencias, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que cuando este vídeo salga, esa entrevista habrá salido, ya cogeré el enlace y lo pondré cualquier día en el canal. Es posible que salga además muy en breve, hoy es jueves, y es posible que el sábado salga. Jueves, ¿hoy qué es? 20 o 21. Bueno, 20 o 21 de noviembre, es que no sé ni qué día es hoy. Espera que lo mire. A ver, no puedo, no veo. Bueno, es igual. Vaya rollo, vaya maneo que tengo de cámara hoy. Entonces, nada, lo comento porque esa entrevista que ya pondré en el canal se ha producido hoy en la etapa entre Villanueva de Algaidas y Aldeas Reales. En fin, perdonadme porque la cabeza no tira tanto ahora. Pero sí, lo dicho, vamos ya, queda poco, creo que menos de 6 kilómetros para llegar a destino. Voy por una carretera asfaltada, que yo creo que debió de quedar más o menos en desuso hace mucho tiempo, porque la vegetación, las cañas, prácticamente cierran el ancho. Y todo bien por ahora, no queda mucho. Vamos a destino y ya allí comento allí un poquito más de cosas. Espero poder grabar, a ver si le grabo y se deja, porque no quiere, porque no le da la gana. Voy a ver si grabo aquí ahora cuando llegue, y si me lo permite, lo pongo en el vídeo. Buenas tardes a todos. Final de etapa. Voy a hacer la despedida ya porque estoy instalado, detrás de mí está la ermita del Sepulcro y delante de la ermita está el albergue municipal, unas instalaciones yo creo que un poco precarias. Yo diría precarias por no decirlo de otra manera. Y diré que es el peor albergue municipal que me he encontrado en este camino mozárabe hasta ahora. La verdad es que parece cuidado con muy poco cariño, limpiado con muy poco cariño, y tiene muchas cosas que solucionar, tiene varias cosas que solucionar. Tiene humedades, tiene un un calentador de agua que gotea y encima gotea pues encima de una mesita, con una cama que hay allí. Supuestamente es la habitación para personas con movilidad reducida. El diseño está muy mal, han metido ahí las cosas como, mira, nos sobra estas 2 sillas, métela allí para los peregrinos, mira, ahí tengo 2 que para tirar de guarras que están, mételas allí para los peregrinos. La mesa con 4 sillas supuestamente pues para juntarse allí el que quiera hacerse de cenar allí. Lo más cutre, en fin, el mal diseño del suelo de la ducha. Me he duchado y el agua es que se iba fuera de la ducha hacia una habitación. No está limpio. Siento decir esto, pero es que tengo que decirlo porque no voy a decir como siempre digo que qué genial, qué bien está y qué maravilla. La mayoría de las veces es modesto y la mayoría de las veces es evidente que los albergues municipales son lo que son y son de donativo. Y no es ningún lujo, ni mucho menos. Pero, hombre, un poco de, no sé, tratarnos con decencia y tratarnos como personas. Y si no, pues que no lo tengan. Pero bueno, esto es, yo no me lo esperaba. Es cierto que no he encontrado un sitio donde alojarme porque si lo encontrara me iría.
Pero bueno, es una noche que quedo aquí y estoy contento porque dentro de un par de horas, 2 horas y pico, 3, vendrá Kiara y la pena es meternos donde nos vamos a meter. Pero bueno, ella también es peregrina, está acostumbrada y bueno, una noche y no pasa nada. Y ya dejo ese tema porque me explaya bastante. La etapa, no os cuento mucho, ya la habéis visto. Hemos cruzado de provincia, me he despedido de Málaga. Tengo que comentaros también eso. Hemos estado haciendo una charla con Miguel Don Gil, doctor en historia, creo, y un investigador y un divulgador de los Caminos de Santiago, que contactó conmigo. Y ya os comentaré sobre la entrevista pronto. Cuando veáis esto, ya el que haya querido ya lo habrá visto. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, el mejor restaurante de Encinas Reales, según las guías, hoy está cerrado. Así que creo que cenaremos en algún bar, seguro que encontramos algo para comer y que estará estupendo y magnífico. He grabado un poco de la entrada del pueblo y nada, voy a dar una vueltita ahora que hace buen tiempo. A ver si aquí mismo donde estoy también puedo volar un poco el dron y me llevo al menos las imágenes también del pueblo. Si se me ocurre algo más, lo añadiré al vídeo y si no se me ocurre nada más, esta es la despedida. Como siempre, hemos terminado la quinta etapa, mañana vamos a Lucena. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los apoyos y los comentarios. Hasta la siguiente. Chao.